Hola y bienvenidos a un nuevo video de pedagogía. La clase de hoy, como habrán visto en la hoja de ruta, si continuamos en la unidad número 4, vamos a estar trabajando el tema de la autoridad. Lo abordamos y lo interpretamos desde la cátedra como una de las posibles maneras de abordar, de comprender las relaciones entre los elementos que proponen los modelos didácticos, y si bien nos vamos a enfocar en el vínculo entre los sujetos y entre el docente y los estudiantes o el estudiante, no se olviden de tener presente el elemento restante, que es el contenido. Para eso les dejo una pregunta: ¿qué tipo de relación entre los sujetos y el conocimiento o contenido propiciará una u otra visión de autoridad? Manténganla presente a lo largo del video para no dejar este componente de lado. Y una pequeña aclaración antes de que comencemos con el video es que traten de leer a la autora en clave relacional. Ustedes van a ver que Greco utiliza lo relacional como perspectiva de abordaje del concepto de autoridad y también de las demás categorías conceptuales que vamos a ir trabajando. En primer lugar, vamos a abordar el concepto de tríada didáctica. Es definida como un modelo didáctico desde el cual comprender las situaciones de aprendizaje escolar. ¿Cómo se llega a este modelo? A partir de la complejización del modelo diádico, gracias a los aportes de la didáctica de las matemáticas generados fundamentalmente en Francia. Este nuevo modelo, la tríada didáctica, añade nuevas relaciones entre los elementos ya propuestos por el modelo diádico. El mayor exponente de esta corriente es Yves Chevallard, quien propone estos tres elementos como enseñante, estudiante y conocimiento o saber enseñado. Otro aporte en relación a esta temática es el concepto de contrato didáctico, según el cual los sujetos que enseñan y los sujetos que aprenden se comprometen y sostienen un proyecto de aprendizaje escolar. Nuevos modelos y nuevos enfoques aportan a la actividad, ponderan a la actividad como nueva unidad de análisis. Esto proviene del enfoque de Engström. Según este pensador, la actividad es inherentemente humana y por ende está culturalmente regulada. Y agrega nuevos elementos a este modelo, no solo añade nuevas relaciones, como ocurría en el pasaje entre el modelo diádico al triádico, sino que añade nuevos elementos que son los instrumentos, la comunidad, las reglas y la división de tareas. Ustedes van a tener, en el anexo, un texto de Vaquero y Terici en el que se explican todas sus relaciones. En este marco vamos a desplegar el concepto de vínculo pedagógico, como lo entendemos como las interacciones o las relaciones entre los sujetos que enseñan y los sujetos que aprenden en función de un objeto de aprendizaje. El tipo y la calidad de estas relaciones estará o dependerá, entre otros factores, del modelo pedagógico en el cual se fundamente esa situación de aprendizaje. El modelo tradicional, devenido del positivismo, va a entender estas relaciones con el objeto como la transmisión de información del docente a los estudiantes. Es decir, es el docente quien posee el saber y por lo tanto se ubicaría, esto lo ubicaría por encima de los estudiantes. Además, recordemos que si nos posicionamos desde el positivismo, las características de ese objeto que posee el docente, que no poseen los estudiantes y que es tarea del docente transmitirles, está asignado por la objetividad y por la neutralidad. Esto tiene, entre otras consecuencias, una visión autoritaria de los vínculos o de las relaciones que conforman el vínculo pedagógico. Antes de profundizar en esta visión de la autoridad, les voy a dejar dos preguntas para que no pierdan de vista el tema de la transmisión. ¿Cuáles consideran que son las relaciones entre la transmisión y la autoridad y cómo se ve afectada la transmisión en las condiciones culturales contemporáneas? Esta visión tradicional de la autoridad está asociada en nuestro país al origen del sistema educativo. Como ya hemos visto en clases anteriores, la escuela formaba parte de la maquinaria estatal, como una de las instituciones encargadas de la construcción de la identidad argentina. Entonces, la autoridad de la escuela y de los docentes era otorgada a estas instituciones por el Estado, en función de cumplir este objetivo.
y cómo el propósito fundamental de todo esto, ¿sí?, era la homogeneización, ¿sí?, la fusión de todas las identidades en una única entidad, la identidad argentina. La autoridad sí se presenta en este periodo como la imposición de un orden para lograr la obediencia absoluta de todos los sujetos. Recordemos también la crisis del 60, la crisis del sistema escolar en la década del 60 y la implantación del modelo neoliberal en las décadas del 80 y del 90. A partir de estos periodos, este tipo de autoridad ya no se ejerce de esta manera, han surgido nuevos mecanismos, nuevos dispositivos. Sin embargo, la escuela mantiene o intenta mantener este tipo de autoridad. Esto está asociado a su resistencia al cambio, ¿sí?, por efecto del patrón cultural, que también lo hemos trabajado en clases anteriores. Surgen, sí, por lo tanto, nuevas propuestas, y para tratar de innovar a la escuela en relación o en términos de autoridad, y dentro de estas propuestas podemos ubicar a Beatriz Greco, quien se desempeñó ampliamente en la temática de la autoridad. Hoy el ejercicio de la autoridad pedagógica tiene que poder ser pensado en el sentido de cómo habilito a este chico, a esta chica, a nuevos procesos, a formas singulares en las que él o ella se puede expresar. Y para eso hace falta alguien que cuide, que mire, que arme espacios potentes de relación con otros, que interrumpa situaciones en donde la violencia, la discriminación, la falta de reconocimiento, el desprecio, ¿sí?, puedan tener lugar. En ese sentido, creo que la autoridad pedagógica es todo lo contrario a la coerción, a la imposición, a la jerarquía que solo demanda obediencia a cambio. Es propuesta, es apertura, es generación de posibilidades que tal vez para muchos chicos y muchas chicas no se ven como posibles de desplegarse. Así que yo invitaría a pensar la autoridad pedagógica de la mano de la emancipación. La propuesta de la autora es recuperar los significados originales del término autoridad y a partir de allí generar un modo nuevo que permita entender la autoridad como una relación a través de la cual y un lugar desde el cual fundar espacios comunes, para que a partir de las diferencias se pueda generar, sí, algo común desde estos espacios de encuentro. De acá se desprende una idea de autoridad igualitaria que puede configurarse en la escuela haciendo ese algo común, para que la escuela sea un lugar habitable para todos. Este modo de autoridad mantiene las diferencias de posiciones entre los sujetos, pero no para clasificar o jerarquizar en inferiores o superiores, sino para que puedan reunirse en torno a una transmisión compartida. Es decir, los estudiantes también poseen conocimiento, el docente no está por encima de los estudiantes en términos de superioridad. Sí hay una relación asimétrica que es totalmente necesaria para el desarrollo del vínculo pedagógico, pero no está planteada en términos jerárquicos, sino que es una asimetría que permite o propicia las relaciones de un modo más horizontal. Y eso que se está transmitiendo no es único, no es totalizador, sino que puede y debe ser transformado colectivamente. Como sugerencia, les proponemos que confeccionen un cuadro comparativo entre ambas formas de autoridad, así que puedan seguir investigando, profundizando en algunas de sus características. Pueden encontrar más detalles al respecto en el anexo hacia el final de la publicación. Beatriz Greco retoma los aportes de Hannah Arendt, quien vincula la autoridad al hacer crecer. Si la autoridad funda y sostiene espacios entre los sujetos y hace que esos espacios crezcan. No se trata, sin embargo, de hacer crecer algo que ya está, sino que se trata de generar algo nuevo. Y ese algo nuevo en la propuesta de Greco es lo común. De esta manera, la autoridad está vinculada para las autoras con la responsabilidad, con el sostener, con la intención de ayudar a otros a crecer y a reconocerles en su singularidad.
por lo que también la autoridad está necesariamente vinculada con la ética. Y en este sentido, Beatriz Greco nos llama a revisar nuestras prácticas y les comparto un fragmento del texto que está en relación a este tema. Podríamos pensar que un maestro sustenta su autoridad no tanto en el saber acerca de una disciplina o acerca de los otros, sino en la capacidad de mantener el diálogo entre su práctica y el pensamiento en forma permanente, entre los problemas que se van presentando y las posibles soluciones. Fundar algo nuevo nos conduce al carácter paradojal de la autoridad, porque es a partir del desacuerdo, del disenso, de la interrupción que se puede generar ese algo común. Por este motivo, Beatriz Greco nos invita, nos llama al desacuerdo para poder abrirle a la autoridad nuevos recorridos, no interpelar, no cuestionar el concepto de autoridad tal como lo conocemos hoy, nos conduce o nos mantiene, mejor dicho, en una naturalización de las jerarquías y también en la reproducción de la falacia de o educamos de manera autoritaria o renunciamos a educar. Y es por esto que la autora desarrolla esta propuesta y esta nueva visión de la autoridad. El carácter paradojal de la autoridad nos conduce a su vez al papel, al rol de la palabra, porque este tipo de autoridad solo puede establecerse, solo puede construirse a partir del diálogo, del relato junto con otros, en base a relaciones de reconocimiento mutuo o relaciones emancipatorias, como dice Beatriz Greco. Porque la única manera de encontrar, de identificar estas diferencias y de luego poder valorarlas depende exclusivamente del tipo de espacios de encuentro, ¿sí? En los que se pueda generar ese diálogo y se puedan encontrar puntos en común, puntos de diferencia, ¿sí? Pero que al fin y al cabo son todos espacios y puntos de encuentro. Además, es necesario para esto pensar la palabra como generadora de condiciones para estas experiencias y también como fundante de subjetividades y de relaciones intersubjetivas. En este sentido, este tipo de autoridad va a propiciar una circulación más horizontal de la palabra. Me interesaría que puedan seguir pensando al respecto y para eso les propongo que se enfoquen en cuáles son otras posibles relaciones que ustedes encuentran entre la transmisión y la palabra. La autora, por otro lado, retoma las vinculaciones entre la autoridad y las relaciones de poder en las que ésta se inscribe. Que autoridad es transmisión, es filiación, preserva el espacio de lo común. Lo podemos pensar, por ejemplo, en ámbitos educativos, allí donde la autoridad pedagógica, más que en realidad ser el lugar o el uno o la personificación del ejercicio de un poder de uno sobre otro, de una influencia o de una dominación, es la figura, esa autoridad que se hace cargo de configurar el espacio de lo común donde las singularidades tienen su posibilidad de despliegue. Autoridad y poder no son lo mismo. La autoridad trasciende al poder. Puede echar mano de un poder, pero siempre bajo la idea de que la prioridad es del otro. Y la autoridad trasciende al poder y a quienes están en el poder. Por lo tanto, podríamos decir, la autoridad pedagógica no es una persona, en todo caso, es una institución que se hace cargo de ese despliegue subjetivo, de esa responsabilidad ante las nuevas generaciones, ante los nuevos que nacen y que llegan a este mundo para ser integrados, incorporados. La autora nos explica que solamente podemos convertir el poder en autoridad cuando nos vemos limitados y nos sabemos limitados por la alteridad de los otros sujetos y cuando somos capaces de habilitar y habilitarnos otras miradas y otra escucha. De alguna manera, esto es totalmente necesario dentro de la perspectiva de Greco porque esta visión de la autoridad requiere necesariamente de relaciones de reconocimiento mutuo. Respecto a esta tarea, Greco nos advierte que no es un trabajo individual, sino que es necesario un trabajo institucional
que logre enmarcar esta visión de autoridad y estas relaciones de poder. Esto tiene que ver con la definición, ¿sí? Con la conceptualización de institución que aporta Greco, ¿sí? Que es mantener en pie o tener en pie para que ocurra una transformación. En términos de autoridad, esta transformación puede ir en dos caminos. Por un lado, el disciplinamiento y por otro lado, la emancipación. Lo que depende también de las relaciones de poder que mantenga en pie esa institución. Es decir, que esta visión de la autoridad está en línea con una visión productiva del poder. Y otra cuestión que aborda respecto al poder y la autoridad son las posiciones. La autora no las entiende como lugares individuales y estáticos, sino que las entiende como construcciones en relación con otros sujetos. Entonces cabe preguntarnos y ponernos en esta postura, ¿no?, de cuestionar si estos lugares han sido, o sea, estos lugares que tenemos hoy han sido construidos en base a modos de relación. Entonces existe la posibilidad de que podamos construir otras posiciones, otros lugares y un nuevo modo de habitarlos. Este es el desafío. Espero que puedan seguir reflexionando en torno a estas temáticas y les propongo algunas preguntas que quizá ayuden a integrar un poco más lo trabajado. ¿De qué manera es posible relacionar el vínculo pedagógico con la autoridad? ¿Cuál es el valor pedagógico de la autoridad emancipatoria? ¿De qué modo podemos avanzar hacia ella? Recuerden realizar la actividad número 2 y también de consultar todas las dudas que tengan. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.